Hola, bienvenidos a este rinconcito de El lector para todos. Hoy os traigo un relato de Arturo Rossi y su título es A la medida. Está interesante por el desarrollo del tema. Comenzamos la lectura. Desde Pirandello, nadie se extraña de que los personajes de una supuesta ficción tengan vida propia. Desde Pirandello, repito, estamos acostumbrados a verlos vagar de escenario en escenario, a tropezárnoslos en las colas de los cines o el autobús y a mezclar con los suyos nuestros problemas de hombres reales, por más irreal, demencial y absurda que sea nuestra existencia. Menciona a Pirandello por su obra 6 personajes en busca de autor, muy conocida, muy famosa y muy representada en los teatros. Y además doy fe de que es muy interesante. Continúo. Más antiguamente sucedía esto también, pero la gente no estaba dispuesta a admitirlo. Nadie tan vivo, tan de estos días, como Hamlet, hijo de Shakespeare, como Sancho, de Cervantes, como Segismundo, de Calderón, como el doctor Fausto, de Goethe, solo que Hamlet y Sancho, Segismundo y Fausto están vivos aún. Todavía se les encuentra uno en las calles, mientras que Shakespeare y Cervantes y Calderón y Goethe murieron hace mucho. Que la obra sobrevive a su autor es cosa demostrada. Viven las pirámides y no los faraones. Vive el Partenón y no Fidias. Vive Moisés y no Miguel Ángel. Con este prólogo por delante, nadie quedará sorprendido por la historia que sigue. Y mucho menos si está acostumbrado a las fantásticas noticias, a los monolíticos camelos de prensa, radio y televisión que sirven bien cocinaditos y sazonados al público en general. Allá por 1971, cuando todavía escribía por escribir, y no como ahora, que lo hago para enriquecerme, parí una historia que dejé inconclusa por una u otra razón. El cuento en sí quizás se merecía este tratamiento. Tras los 4 primeros folios perdí interés por el tema y lo abandoné sin preocuparme más. Preferí cambiarlo por un buen libro de Dino Buzzati, que es maestro de cuentistas, y olvidarlo a continuación. El argumento, hasta donde llegué, venía a ser el siguiente. En un dormitorio de muebles de castaño despiertan un hombre y una mujer. Primero uno y luego el otro. Para dar tiempo a que el escritor los retrate con todo lujo de detalles. Hombre y mujer se aman a intervalos y a intervalos se odian. En esta ocasión se aman desde la noche anterior y probablemente no empezarán a odiarse hasta después del desayuno. Él está de vacaciones y ella, en consecuencia, trabaja el doble. Él está de mal humor a causa de su inactividad, que, pasada la primera semana de ocio, le retuerce las entrañas. Ella también sufre de ira, pero por lo contrario, tanta faena le saca de sus casillas, y más todavía cuando mira a su marido, tumbado a la Bartola en la terraza nada más comer, tapándose la cara con un periódico para enmascarar la siesta furtiva, mientras a ella aún le queda levantar la mesa y fregar los platos. Esta mañana, al despertar, los dos han tomado ya una decisión. Él, en lugar de vaguear por la casa, se pondrá el bañador nada más desayunar y se irá a pescar a las rocas del extremo de la playa. Ella, por el contrario, recuperará su libertad. Apenas si llenará un maletín con lo indispensable: la tarjeta de crédito, el cepillo de dientes, un rollo de celulosa y productos de tocador. Y se echará al mundo para descubrir de nuevo la emoción de los amaneceres, el zumbido de la soledad, el aliento de la brisa y las demás cosas que todos, tarde o temprano, sentimos la necesidad de volver a encontrar, conscientes de la desactualización de nuestros recuerdos. Hasta aquí el cuento. Él salía de pesca y ella echaba las semillas a la maleta. Nada más. No sentí interés por el resto de la trama. Supe de antemano que sería una historia vulgar, fría,
de aventuras extraconyugales, insatisfechas necesidades y perdones lacrimosos, por encima de la palabra fin. No pensé más en aquel aborto de cuento mediocre y escribí otros igualmente mediocres que, al menos, supieron mantenerme el interés hasta el final. Sin embargo, y esto lo supe más tarde, había dejado algo por resolver. Un terrible problema para dos seres que estaban dispuestos a separarse. Existe una especie de justicia poética encargada de dar su merecido al autor que maltrata a sus personajes. Zola, por ejemplo, tuvo que refugiarse en Inglaterra a final de su vida. Stefan Zweig se suicidó en compañía de su esposa. Maupassant se suicidó en el manicomio. Y Sade murió después de haber pasado encerrado en cárceles más de un tercio de su vida. Mi castigo no fue tan violento, por supuesto. La justicia poética se limitó a hacerme fracasar en un par de asuntos emprendidos con ilusión y a facilitarme los medios para que, entre tanto, me rompiera la pierna izquierda. Nada más. Por fin, hace unos meses, llamaron a la puerta de mi casa. Se trataba de una mujer ligeramente mayor que yo, indudablemente guapa, culibaja, decidida y con los ojos rebosando decepciones. ¿Me recuerdas?, me preguntó. No, en realidad nada de ella me era familiar, nada, quizá a excepción de sus ojos, que eran iguales a los que pinto en mis cuadros. Soy Clara, dijo, esperando sin duda que su nombre me devolvería la memoria. ¿Clara? Si hay algo seguro en este universo movedizo e inquietante es que yo jamás he dicho dos palabras seguidas a ninguna Clara. La mujer, sin embargo, me trataba con toda la desenvoltura propia de una larga amistad y miraba por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. ¿Quieres pasar, Clara?, le pregunté con una cortesía que estaba bien lejos de mí. Y ella resueltamente atravesó el pasillo, penetró en mi gabinete de trabajo y se sentó en el sillón más cómodo, al lado mismo de la estufa. Veo, dijo por fin, que no me recuerdas. Puse cara de arrepentimiento y le ofrecí beber y fumar. En este momento, tan de repente, Clara agitó sus manos ante mis narices como quitándole importancia al asunto. Es mejor así, explicó. Yo soy tu hija. Menudo bote que pegué. Y no es para menos, porque emociona y espanta encontrarse así de buenas a primeras con una hija cuya existencia se ignora y cuya edad es, por lo menos, 2 años superior a la mía propia. Mira, Clara, guárdate los bromazos para el carnaval. Ella me miró con sus terribles ojos ya lo saben, cargados de decepciones, y suspiró lentamente. En junio de 1971, el día 9 para ser exactos, escribiste un cuento que dejaste a la mitad. ¿Es cierto? Y yo qué sé. Pues lo escribiste. Rebusqué en las carpetas viejas, me manché de polvo las manos y la camisa. Descubrí que en 1971 había escrito El vaivén de la burbuja, Al gusto europeo, Las primeras mañanas y otros cuentecillos así por el estilo. En las últimas páginas de un cuaderno cuadriculado hallé por fin lo que pergeñé en la noche del 9 de junio de 1971. Léelo, dijo ella, así me ahorrarán muchas palabras. Y lo escrito era lo que ustedes ya saben. Ella, la mujer, se llamaba efectivamente Clara, él, Francisco. La miré con los ojos secos, con una de esas miradas que a mí, ¿qué me cuentas? Y volví a dejar la carpeta en su lugar. Yo escribí esto, le dije, pero de eso a pretender que yo soy tu padre hay un abismo. No quiso ella discutir este punto y comenzó a hablar de su vida. Casi han pasado 2 años desde aquel día. Te contaré lo que ha sucedido en este tiempo. Cuando Paco salió a pescar, hice deprisa el equipaje y me fui. ¿Por qué? Me pareció saberlo muy bien entonces, pero ahora ya no es así. Paco era un déspota, a veces brutal y a veces tierno. Nos habíamos casado por amor, solo que ese amor era el de la costumbre larga de 3 años de noviazgo, y no me parecía suficiente. No sabía que amor es eso precisamente, hábito. Algo así como fumar, que cuando más se nota es al dejar de hacerlo. En cualquier caso, me fui a vivir en mi vida a solas. Me fui a hacer algo, cualquier cosa, y pasé algún tiempo en una pensión.
aguantando gracias al dinero que tenía en el banco. La pensión no era ni más ni menos que las otras. Estaba en la gran ciudad y era grande, con los techos altos y las antiguas habitaciones divididas en 2 o 3 portabiques recientes. Al principio, patrón y patrona me miraron sospechando que yo fuera una de esas. Luego, al comprobar que me comportaba discretamente, me hablaron ya más a menudo y hasta me facilitaron un flexo para la mesilla de noche sin que yo se lo pidiera. Los huéspedes nos encontrábamos en el comedor 3 veces al día. Éramos gente a la que faltaban las referencias de una casa, unas costumbres particulares y unas amistades. Había 2 o 3 estudiantes, un dependiente de grandes almacenes, un jovencito mecánico él que había llegado a la gran ciudad en busca de éxito y dinero y mujeres, un viejales que vivía de las pocas perras de una renta que, según me confesó, encontraba la pensión más confortable que un asilo. Un matrimonio de paso con un niño de 2 meses y un pueblerino que acudía una vez por año a gastarse los duros a la capital y a ver de cerca las coristas de la revista. Todo seguía igual al cabo de un mes y al cabo de 2. El paleto se había ido rumbo al pueblo, el matrimonio de paso fue sustituido por otro, los estudiantes tocaban a veces la guitarra al atardecer antes de irse de chatos por ahí, el dependiente dejaba sus periódicos leídos al lado del teléfono, el viejo atufaba el aire con una pipa renegrida, y yo iba y venía de la calle a la pensión en busca de alguna aventura que realmente lo fuera. Pero me faltaba el autor. Tú te habías olvidado de mi existencia y de esta forma nada importante podía sucederme. Uno de los estudiantes me invitó a salir con él por la tarde y me convidó a un platito de gambas y a una jarra de cerveza. Después, creyéndome ya pagada, intentó manosearme al regresar en el hueco de la escalera. El patrón se me hacía el encontradizo por los pasillos y no se apartaba un ápice con la esperanza de que yo tropezara en alguna de las baldosas sueltas y cayera en su brazo. El viejales me llevaba a su habitación a enseñarme álbumes amarillentos y despojos de su vida, guardados entre papeles en aquel invernadero de la pensión. El único que no me prestó atención fue el dependiente, y por la ley de las compensaciones, en él me fui a fijar. Poco después de las primeras citas en la cafetería del centro, decididos que nos cambiaríamos de pensión, solo hasta que encontremos un pisito donde vivir a solas, dijimos. Con esta ilusión me puse a trabajar. Él me facilitó un puesto en los grandes almacenes, pues faltaba una chica atractiva para sonreír y hacer cucamonas detrás del mostrador de los artículos de piel. Por un momento me consideré en el camino de la felicidad. Ya. Al poco, mi enamorado me prohibió saludarle en el interior de la tienda, donde, según sus palabras, era preciso mostrarse discretos y guardar las distancias. Tampoco quiso que anduviésemos abrazados por la calle, porque podía vernos cualquier tipo de la plantilla de los almacenes, y estaban prohibidos los romances, así lo llamaba él, entre el personal. Hacíamos manitas en la cafetería y aún allí a escondidas, mientras él vigilaba con un ojo a las idas y venidas del camarero. No por nada, decía, por ser impropio. En la pensión enrojecía si le besaba en el pasillo desierto y hasta me obligaba a salir separada de él. Bajaba él primero y a los 5, 10 o 15 minutos lo hacía yo y le iba a buscar entre los libros de una librería de Lance que estaba a 2 manzanas de distancia. Era, en fin, el colmo de la discreción y del aburrimiento. ¿Y en qué acabó?, le pregunté. En nada. Me fui cuando estuve harta y empecé a pensar y a pensar hasta que comprendí que era un ser de ficción y decidí venir a verte. Sonreía porque me imaginaba ya qué me pediría Clara de un momento a otro. Supongo, le dije, que quieres que termine el cuento y que te haga regresar felizmente a casa, con tu marido, como si nada hubiera sucedido, que te haga una vida divertida y plena, a la medida. Ella se echó a reír con frialdad. A unos les gusta vivir así, explicó, y a otros no tanto. Yo he descubierto algo que tú ignoras aún. Nada está tan lejos de la felicidad como la vida. Para vivir es preciso amoldarse, aburrirse a solas o en compañía, someterse a horarios y costumbres, repetirse diariamente en posturas, decisiones y conceptos. Para ser feliz debes innovarte, salir de ti cada momento. No se pueden conciliar las dos ideas. ¿Y bien? ¿Sabes? A mí me ha costado mucho dar contigo.
me ha sido muy difícil llegar al convencimiento de que soy un personaje ficticio, hijo tuyo desde el momento en que me inventaste. Sobre todo porque yo creía recordar muy bien mi vida desde la infancia, y resulta que tengo solamente 2 años. ¿Sí? Sí, supongo que yo en estos 2 años hubiera creado a otro personaje. Y ese, a su vez, a otro. Y así sucesivamente. ¿A ti qué te parece? Pues una barbaridad. Sí, sí, claro. Una barbaridad porque a lo mejor tú también eres ficticio y hasta tu autor está en las mismas. ¿Y qué? ¿Te devuelvo o no te devuelvo con tu marido? Gruñí con el bolígrafo en mano y el papel a punto. ¿Qué es lo que quieres? Que quemes el cuento. ¿Por qué? No sé. Odio lo falso. Y yo soy falsa. Si todos buscásemos a nuestro autor y lo obligásemos a quemar nuestra historia, nos ahorraríamos muchas artísticas penalidades. ¿Y tú? ¿Qué será de ti? No te preocupes por mí. Y cogí el cuaderno y fui a quemarlo en la cocina, sobre los fogones. Cuando regresé, Clara no estaba allí. El sillón, sin embargo, conservaba las huellas de su peso y el calor de sus rotundas nalgas. Y sentado, me puse a pensar, un poquito solo, porque no me atreví a hacerlo del todo. Me mareaba la cadena. Un escritor que escribe a otro escritor que escribe a otro escritor. Y así sucesivamente. ¿Qué de real quedaba entonces? Me puse delante del espejo. ¿Quién soy yo? Y el espejo me respondió, cualquiera sabe. Me siento como enfermo desde entonces, como ávido de verdad, como desprendido de mí y de mis historias. Y ando buscando a mi autor yo también. Cuando lo encuentre quizá, imagina lo que nos pasaría a miles y miles de hombres si toda la biblioteca ardiese. Y hasta aquí este interesante relato de Arturo Rossi. Tiene que ver con 6 personajes en busca del autor de Pirandello. Tenéis que pensar sobre ello. Y nosotros nos veremos en la próxima entrega.